No va a ser sencilla la lectura de Juan durante estos días, un poco seca, un poco por lo profundo, ¿verdad? Por lo profundo que tiene como característica el Evangelio de San Juan. Pero es que a la liturgia le interesa, y a Juan le interesaba, que quedara claro que la muerte de Cristo no había sido un accidente, sino que la muerte de Cristo, los sumos sacerdotes la fueron planeando poco a poco, y tiene un sentido. La muerte de Cristo es por la fidelidad al Padre. Por eso vamos a escuchar textos muy polémicos. En este caso, tal vez nosotros no percibimos lo polémico, pero es que ayer se ha hecho el tercer milagro y lo están acusando. Ustedes oyeron, porque ha dicho a Dios Padre. Inconcebible que nosotros a cada rato rezamos Padre nuestro que estás en el cielo. No nos parece extraño, pero recuerden que en el contexto de los judíos, incluso cuando aparecía la palabra de Dios, no se mencionaba el nombre. Las 4 letras se mencionaba, se decía a veces Eloí, Elohim, El Shaddai, que hacía para sustituir ese nombre que era Yahvé, el que es. Imagínense pasar de ni siquiera decir la palabra Dios a decirle a Dios no solo Padre, sino con la forma más tierna que tienen la lengua hebrea para llamar a Dios. Ustedes han visto, no sé si se han puesto a pensar, ¿verdad?, que el nombre papá y mamá tiene que ver con los balbuceos. Mamá, 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 papá. Los bebés dicen mamá, mamá, y la mamá dice, dijo mamá. O sea, son los sonidos muy normales que salen de la boca. Así también en hebreo, abba, abba, abba. Es la forma más cariñosa de llamar a Dios. Entonces eso era un problema. A Dios ni siquiera decirle Dios, ahora decirle abba, papito, papito. Aquí en nuestra Costa Rica, papacito no suena tan bien, ¿verdad? Pero papito sí, papito. Yo quisiera señalar de estas lecturas una cosa del Evangelio y una cosa de la primera lectura. Empiezo por el Evangelio. No sé si a ustedes les llama la atención de ver lo claro de la relación entre el Padre y el Hijo. Oye, en verdad dice el Padre no puede hacer nada, el Hijo no puede, yo no puedo hacer nada sin el Padre porque es el Padre que me ha concedido, el Hijo, el Padre y el Hijo. Y nos presenta y nos pone en el tapete un tema importantísimo, que es la relación, atención, entre unión y dependencia. Yo sé que la palabra dependencia es una palabra que no es muy utilizada muy sanamente, porque la dependencia más bien se utiliza con contenidos psicológicos muy negativos. Pero también hay una parte positiva, y es la parte de las cosas que nosotros no podemos dejar de depender de aquello que nos da vida. Imagínense que estas flores llegaron lindísimas llegaron cuando Olguita, no sé quién las puso, lindísimas, pero esta que está aquí ya está como Rosarito, más o menos, ¿verdad? Ya está toda, no, ahora viene un poquito mejor, está marchita. ¿Y por qué es? Porque rompió la dependencia con lo que le daba vida. Y vean qué interesante, no sé si ustedes oyen cómo el Padre y el Hijo son uno, unidad, pero también cómo el Padre y el Hijo no son independientes, es decir, dependen en el buen sentido de la palabra. Y se ha puesto de moda pensar que nosotros podemos tener una unidad con Dios y una total independencia con Dios.
Porque se ha puesto de moda pensar que uno puede tener una unidad, en el buen sentido de la palabra, del amor, con total independencia. Cada vez es más de moda, a nivel de pareja, por ejemplo, más de moda oír que las parejas hablan de que sí somos uno, él y yo somos uno, pero cada 15 días estamos totalmente independientes. Tal vez en un contexto muy moderno eso les parecerá muy sano. Esto va a pasar factura después. No es una amenaza, sino que es una realidad. Y cada vez se pone de moda más hablar de un amor que tenga que ver con unidad, sí, con ser unos, pero también al mismo tiempo de ser totalmente independientes. Que tengamos cuentas independientes, que tengamos ingresos independientes. Y por eso yo creo que nos hemos inventado un estilo de santidad donde queremos ser uno con Cristo, pero totalmente independiente de Cristo. O no totalmente independiente, ser uno con Cristo, pero en ciertos aspectos. Pasa con la iglesia, lo mismo. Quiero decir, mi madre la iglesia, pero en algunos aspectos de la iglesia ahí totalmente independiente. Yo tomo distancia de esto. Yo tomo distancia de estas enseñanzas. Yo tomo distancia. Y entonces mire que inventamos algo que no existe. Si Cristo con el Padre, que es uno, nos muestra que hay cierta dependencia, entiéndanse otra vez bien, dependencia en el sentido sano, no existe esa parte del amor. Entonces, creo que es una invitación que nos hace. Creo que en este camino de Cuaresma uno tiene que preguntarse, a ver, ¿quiero ser uno en Cristo o con Cristo? Sí. ¿Cuál independiente soy de Cristo? Tomo decisiones sin consultarle a Cristo, vivo mi economía sin consultarle a Cristo, vivo mi sexualidad matrimonial, individual, de soltería, lo que sea, sin Cristo, vivo... Entonces, ¿cuál unidad quieren con Cristo? ¿O querés con Cristo? ¿Soy claro? Sí, lo que estoy diciendo. Unidad y dependencia. Dependencia y unidad. Leí una vez una historia de un muchacho, un joven, un adulto, que llegó donde un maestro espiritual y le dice, maestro, yo quiero que usted me reciba como un discípulo suyo y quiero que me ayude a tener una relación con Dios, a conocer a Dios. Dicen que usted es un buen maestro. Y el maestro le dijo, bueno, ven conmigo y hacemos una prueba. Se lo llevó a caminar por la montaña, lo hizo subir en silencio, lo hizo bajar en silencio. Llegaron a un río donde había una poza y le dice, bueno, métete allí. El discípulo, pensando que lo estaba probando en obediencia, no le dijo nada, se metió con todo y ropa. Dice, sumérgete. El discípulo no dijo nada, se sumergió. Y cuando estaba sumergido, el maestro puso la mano sobre la cabeza del discípulo. Y cuando se le acabó el aire, el discípulo empezaba a intentar salir y entonces el maestro le bajaba la cabeza así y el otro intentaba salir y el maestro le bajaba más la cabeza hasta cuando él calculó que le quitó y entonces el discípulo sale, ¿verdad? Casi con ganas de golpearlo. Le dice, ¿qué le pasa? Y todo el maestro le dice, cuando estabas allá abajo, ¿qué es lo que más deseabas? Dice, aire. Dice, bien, anda, vete a tu casa. Y cuando desees tanto conocer a Dios como deseaste respirar, entonces ven y me buscas. La unidad y la dependencia. Queremos tener una unidad con Dios y una independencia del aire que es Él. Y la segunda cosa, pues, algo maravilloso, y es que creo que a nosotros, tal vez la predicación que hemos dicho, también los sacerdotes, nos hace pensar que el Antiguo Testamento, como Marción, un hereje,
el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento. No, es el mismo, solo que es progresivo en la concepción del Dios que tenemos. Pero que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios rígido, bravo, un Dios, no lo sé, a veces tenemos esa sensación como si fuese otro. Y hoy estamos en uno de los 4 cánticos del profeta Isaías, oyendo una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. El Papa Juan Pablo I hablaba de Dios como madre. Hoy entendemos claramente, pues no en el sentido herético, sino en el sentido de todas las condiciones. Hoy lo dice lindísimo, dice: ¿acaso puede una madre despreciar el hijo de sus entrañas? Hoy tendríamos que decir que sí, ¿verdad? Conocemos madres que desprecian el hijo de sus entrañas. Desde el mismo momento de la concepción, por ejemplo, hasta más. Pero dice: ¿acaso puede una madre despreciar el hijo de sus entrañas? Y dice: y si la hay, yo no lo voy a hacer, yo no voy a comportarme de esa manera. Bellísimo, bellísimo. Bonito cuando Dios se compara con una gallina. Es que, hijo de mi alma, no sé si crecieron con gallinas. Lindísimo. ¿Han visto cómo la gallina, verdad, pone bajo las alas? Así dice. Una ternura. Ay, ¿acaso le dice no he querido yo ser como una gallina que trata de recoger todos sus hijos y acurrucarlos bajo el ala? Entonces, esta condición, entiéndase bien, materna de Dios, una condición materna de la iglesia, materna, una maternidad. Esos signos tan bellos de Dios que nosotros tenemos que experimentar también. Se habla del Shaddai, haciendo referencia también a esta águila que puede cuidar sus polluelos también, ¿verdad? El Shaddai. Creo que a nosotros como iglesia, como parroquia, nos hace falta también signos muy maternos de relación con los demás. Yo no sé si se los he dicho. A mí me gusta mucho, claro que existe el rito de dar la comunión en la mano y en la boca. Está aprobado por la iglesia los dos. Y ninguno es superior al otro. Así lo enseña nuestra madre la iglesia. Aunque hay corrientes de que dice que en la mano es una cuestión sacrílega y demoníaca y que es el demonio el que quiere. Nuestra madre la iglesia en 2000 años nos ha enseñado que no. Y menos hablar de pureza, ¿verdad? Decir que es que la mano, que la lengua es más impura que la mano es más pura que la lengua, y que la lengua es más pura que la mano y todo eso. No, están los dos ritos aprobados por la iglesia y la iglesia lo mantiene. Quien quiera comulgar en la mano, quien quiera comulgar en la boca, a excepción del tiempo de pandemia, que está una indicación de que no demos la comunión en la boca por cuestiones muy lógicas que ni siquiera viene el caso explicar. Pero lo que quiero decir es que a mí, en lo personal, me gusta más dar la comunión en la boca, porque es un gesto muy materno. ¿No han visto la mamá que agarra un gallito, verdad? Y le da al hijo en la boca, al bebé pequeñito? Le parecerá muy tonto, pero a mí ese es el signo que a mí me gusta. Porque eso de llevar comida a la boca, siento que es la iglesia una madre que está alimentando a su hijo con el mejor de los banquetes. Claramente es más saciado la mano, saciado en cuestiones de salubres, de saliva, y etcétera, ¿verdad? Pero podría contar algunos casos, pero como estoy transmitiendo, mejor entonces no cuento casos, ¿verdad? Pero a mí me gusta más esos signos maternos de la iglesia que acompaña a este hermano necesitado, que tiene hambre. Este signo materno, ahora con la muerte de don Carlos, de la preocupación de la iglesia, no digo institución, digo de ustedes, de los hermanos, del otro preocupado, esos signos que tenemos que sentirlos honestos y verdaderos en el alma, ¿verdad? Como una madre también. Y así nos presenta la primera lectura. Entonces creo que la segunda pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿cuánto conozco yo las
características maternas de este Dios y cuánto puedo yo reproducir estas características maternas. Creo que nos hace mucho bien que nosotros podamos hacer en el examen de conciencia eso. Entonces, démosle gracias a Dios. Por un lado, entonces, unidad e independencia. El Padre y Cristo son uno, por eso no son independientes. Cuidemos nuestros espacios de independencia, que no sean espacios que nos lleven a la desunión, que nos lleven a la desunión. Y eso hay que revisarlo muy bien. Y lo segundo, qué características maternas conocemos de Dios, y qué características reproducimos, ¿verdad? En este sentido, como lo presenta el Antiguo Testamento. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.